Es un privilegio y una bendición poder estar nuevamente con ustedes. Hoy estamos finalizando este mes de enero e iniciando el mes de febrero. Y este año 2022, la Escuela de Formación Cristiana, en su manual nos guiará por temas muy interesantes que quizás nunca nos habíamos imaginado. Nos hemos reunido como iglesia por muchos años y es tan común que quizás algunos de nosotros hemos perdido, o mejor dicho, no hemos podido magnificar la importancia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hemos sido llamados a ser santos. El tema que nuestro manual destaca para el día de hoy es en busca de la santidad. ¿Y cómo es que nosotros hemos de buscar esa santidad de Dios? La lectura bíblica que hoy tendremos la encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 4 al 25, y Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Repito, la lectura bíblica la encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 4 al 25. Discúlpenme. Esta lectura la voy a realizar, Génesis capítulo 2, versículos 4 al 25, y dice así la palabra de Dios: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedilio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras que éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a una sola mujer, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaron. Génesis capítulo 2, versículo 4 al 25. Y leemos ahora Génesis capítulo 1, los versículos 27 y 28. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Una lectura interesante, quizás para estos momentos muy extensa, pero aquí, hermanos, vamos a descubrir el propósito de Dios en ese proyecto de santidad para el hombre, el matrimonio y la familia. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí te has manifestado en nuestras vidas, y te suplicamos, Señor, el perdón de nuestros pecados en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Sea, Señor, en su sacrificio la redención para todos y cada uno de nosotros, porque hemos pecado de palabra, de acción, de omisión, Padre Santo. En ese nombre, Señor, te suplicamos que nos utilices esta tarde y nos permita, Señor, escudriñar más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla y llevarla a cabo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, esta lección en busca de la santidad es en sí el manual que la librería El Faro, en el fanal de adultos, vamos a iniciar. En busca de la santidad. Y bueno, la lección número 1, hermanos, que vamos a ver, nos cuestiona qué es la santidad, pero también nos cuestiona qué es el matrimonio y qué es la familia. Y bueno, esto lo vamos a descubrir siempre, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Podemos nosotros hablar de santidad, de matrimonio y familia, pero Dios tiene un propósito, y ese propósito lo vamos a encontrar en la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito de esta lección, hermanos? Rápidamente vamos a ver 3 propósitos. Número 1, aprenderemos y comprenderemos los conceptos bíblicos de santidad, matrimonio y familia. Seguramente todos podemos recordar qué significa la palabra santidad, qué es el matrimonio y la familia, pero difícilmente nos hemos apoyado en estos conceptos en la palabra de Dios. Y eso lo transforma todo, hermanos. El propósito número 2 es que conoceremos la responsabilidad de los hijos e hijas de Dios de poner estos conceptos en práctica para ser ejemplo en la sociedad de nuestros tiempos. Hoy hay una crisis tremenda en nuestra sociedad, y es precisamente porque muchos de nosotros no hemos puesto en práctica esa responsabilidad como hijas e hijos de Dios. Y el tercer propósito es que conoceremos el proyecto original de Dios al crear al matrimonio en santidad y el modelo de familia que debemos ser y seguir los hijos y las hijas de Dios. ¿Cuál es ese proyecto de Dios al haber creado al hombre? Al haber instituido el matrimonio, al haber dado esa santidad al ser humano y tenerlo como modelo de familia. Realmente, hermanos, el tema es fascinante y es un reto para la iglesia de Cristo. Nosotros como iglesia realmente debemos enfrentar este reto por cuanto vemos el gran compromiso que tenemos como personas, como matrimonios, como familias, pero también como iglesia. Debemos vivir en santidad en medio de una generación maligna y perversa. La santidad a la que hemos sido llamados por Dios debe permear en todos los aspectos de nuestra vida, es decir, estamos comprometidos con Dios a vivir en santidad integral.
Y qué difícil es esto, hermanos. Porque en ocasiones salimos de este recinto, de este lugar apartado para Dios, y allá afuera actuamos como el mundo. Y debemos identificar que el primer y último resquicio donde se debe enseñar y practicar la santidad es en el matrimonio. Dirán los jóvenes, me salvé. No, es en el matrimonio donde tenemos que practicar la santidad, pero hermanos, la familia que Dios nos ha dado es una gran bendición a la cual también debemos llevar a santidad. Qué importante es que tomemos esta responsabilidad de enseñar a nuestros jóvenes sobre estos conceptos. Lo primero que analizaremos es preguntarnos, ¿cuál es el origen del concepto de santidad? Según el diccionario de teología, tenemos dos conceptos del hebreo en el Antiguo Testamento. Número 1, el primer concepto de santidad, gados, que significa santo. Esto quiere decir separación de lo que es común e inmundo. Y el segundo concepto es godes, que significa santidad. Y esto quiere decir consagración a lo que es divino, sagrado y puro. Si nosotros como cristianos hemos sido llamados santos, debemos identificar que hemos sido separados de lo que es común e inmundo y debemos actuar en ese sentido. Y la santidad es aquello que quiere decir consagración. Y hay muchos cristianos que se han consagrado a lo que es divino, sagrado y puro. Eso es lo que vamos a estar hablando en unos momentos. Y bueno, ¿alguna vez se preguntó dónde está usted o dónde estamos como iglesia? ¿Hemos sido realmente separados? ¿Hemos sido realmente consagrados para alabar a nuestro Dios? Veamos el origen del concepto santidad aplicado a objetos e instituciones. Esto nos va a permitir identificar qué es esto de santidad. Aplicado a objetos e instituciones, los objetos e instituciones son santas, no en sí mismas, ojo, sino en su uso como cosas apartadas de los usos comunes y dedicados al servicio de Dios. Los objetos y las instituciones apartados de los usos comunes y dedicados al servicio de Dios. Y cuando hablamos de santidad aplicado a los seres humanos, decimos que la santidad de ellos es considerada como santificación ceremonial que proviene de actos adecuados de consagración. Y esto está sustentado en Éxodo capítulo 29, versículo 1. En el Nuevo Testamento, el concepto agios expresa la idea de separación, aunque hay varios sentidos diferentes, como por ejemplo, número 1, el sentido intelectual aplica a personas o cosas. Esto es el sentido intelectual. Pero también está el sentido ritual, en el sentido de separarlos de los usos originarios para fines sagrados o de ponerlos aparte para un determinado oficio. Está también en el sentido de designar una acción divina, en la cual Dios produce de manera especial en el ser humano, mediante su espíritu, la cualidad subjetiva de santidad. Y en un último sentido es el expiatorio, según la epístola a los Hebreos, y también en el sentido parecido que Pablo le da al concepto dikaio en Hebreos 9:13 y capítulo 10, versículo 10. Hermanos, estos son los conceptos de santidad aplicados en estos sentidos: intelectual, ritual, de designar de una acción divina y de una forma expiatoria. Seguimos analizando el origen del concepto santidad, pero vamos a profundizar ahora en la santidad de nuestro Señor.
del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí entramos a un espacio en el cual debemos poner mucha atención. El concepto santidad aplicado a Dios significa su separación de la creación y trascendencia sobre toda la creación. Debemos reconocer que somos totalmente diferentes a nuestro Dios y Dios es totalmente diferente al ser humano. En el libro de Éxodo, capítulo 3, los versículos 2 al 5, nos dan una muestra de cómo Moisés, Dios le habló y le dijo que tuviera cuidado del lugar donde estaba. La Escritura dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hermanos, este pasaje nos da la muestra de que no todos podemos acercarnos a Dios. Y aún, hermanos, nosotros mismos. Debemos reconocer que el lugar donde predicamos la palabra de Dios ha sido apartado, ha sido separado y ha sido consagrado para alabar a nuestro Dios. Y nuestras acciones, hermanos, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestros pensamientos, realmente no son nada dignos de santidad para nuestro Dios. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. De esto, hermanos, nos hemos olvidado. Que Dios nos habla precisamente para llegar a ser santos. Dios es santo, 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 por su supremacía, majestad y reverencial gloria. Y nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, debemos practicar esta santidad. En resumen, la palabra santidad es aplicada a Dios en primerísimo lugar, después a quienes se les llama para ser sus hijos e hijas y a cosas apartadas para su uso específico de su servicio. Ojalá podamos magnificar esta acción de santidad y podamos poner en práctica aquello para lo cual hemos sido llamados. Hablaremos ahora de lo que es el concepto del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Es la unión concertada entre un hombre y una mujer mediante determinados ritos y formalidades legales. Esto es un concepto común. Bíblicamente hablando, el matrimonio es creado por Dios y forma parte del plan original de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Igual está en capítulo 2, versículo 24. Bíblicamente el matrimonio es creado por Dios y forma parte del plan original de Dios. Y nosotros como creyentes en el matrimonio debemos practicar esta santidad del matrimonio. La santidad del matrimonio inicia y radica por respetar lo establecido por Dios, es decir, que se realice entre un hombre, entre un varón y una mujer. Génesis capítulo 2, versículo 24. También lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 7. Qué importante reconocer ese propósito de Dios y llevarlo a cabo hoy en día. Cuando el ser humano cayó en pecado, se vio afectado el matrimonio, pero este matrimonio, esta acción no desapareció. Tenemos ejemplos en Sara y Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 5. Tenemos el ejemplo de Isaac y Rebeca, Génesis 24. Tenemos el ejemplo de matrimonio de Jacob y Raquel, en el libro de Génesis capítulo 29. Pero también tenemos el reconocimiento y la santificación
de Jesús en el matrimonio, con su presencia en las bodas de Caná. Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. La confesión de fe de Westminster establece que el matrimonio fue instituido para la ayuda mutua del esposo y la esposa, para aumentar la raza humana por generación legítima y la iglesia con una simiente santa. Fue establecido el matrimonio para evitar la impureza. Y por último, debemos reconocer que el matrimonio es lícito para toda clase de personas que sean capaces de dar su consentimiento con juicio. Esto lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Hermanos, ustedes me dirán, hermano, todo eso lo hemos visto, estos conceptos, pero en el propósito de Dios debemos observarlo ahora y tomar ese mandato que nos da Dios para lo que es la santidad, el matrimonio. Hoy veremos también qué es la familia. Debemos reconocer que el matrimonio y familia van ligados. La familia, igual que el matrimonio, es creación de Dios. Familia se considera la unidad social conformada por mamá, papá y los hijos. También vemos como concepto que familia es la unidad social básica formada alrededor de 2 o más adultos que viven juntos en la misma casa y cooperan en actividades económicas, sociales y protectoras en el cuidado de los hijos, propios o adoptados, como la red más extensa de las relaciones establecidas por matrimonio, nacimiento o adopción. Sin embargo, hermanos, la familia cristiana alcanza un significado y un valor muy elevado al pertenecer a la dimensión de la nueva creación en Cristo y participar como instrumento del reino de Dios en la tierra. La familia en el Antiguo Testamento dejó un legado importante que hay que reconocer, pero también que hay que diferenciar. Y esta familia en el Antiguo Testamento era definitivamente patriarcal. La genealogía se presenta a través del padre. El padre tenía total autoridad sobre la esposa, los hijos e hijas, aun cuando estuvieran casadas. Los hijos e hijas ya se trataban como hermanos y hermanas. Otra palabra para designar familia era casa. También figuradamente el lugar donde Jehová habita, especialmente con referencia al tabernáculo o el templo. Hoy podemos decir, vamos a la casa de Dios, pero tenemos que magnificar este concepto. También significa familia, descendencia y hasta un pueblo entero. Hoy sabemos del pueblo de Dios. Otro término usado era padre. Se usaba no solo para referirse al padre, sino al abuelo y a los antepasados distinguidos como Abraham. Religión y familia estaban ligados. El papá hacía la función de vigilar y ministrar a su familia. Es algo, hermanos, que también nosotros debemos recordar y tomar como ejemplo. Job capítulo 1, versículo 5, Éxodo capítulo 12, versículos 21 y el 28. Cómo el padre vigila y ministra a su familia. Las mujeres en la familia eran las que hacían el trabajo duro. Sin embargo, estaban bajo la tutela del papá. Eran tratadas como prendas de valor o esclavas. Éxodo 21:7. El tiempo de los profetas, en el tiempo de los profetas, la familia era llamada a ser el altar de la fe y de la instrucción espiritual. Aunque no siempre fue así, a veces se convertía en foco de desorientación. Increíble, ¿verdad? Cómo la familia en aquellos tiempos también había una gran desorientación. Esto lo leemos en Jeremías capítulo 9, versículos 13 y 14. En Amós capítulo 2, versículo 4. Hermanos, esto es lo que hemos visto de lo que es la santidad, la familia, el matrimonio. Hoy, en este momento, vamos a entrar para identificar cuál es el proyecto original de Dios. Y vamos a ver que el proyecto original de Dios es la santidad del ser humano y la familia.
y recordamos nuevamente algunos versículos que hemos leído con anterioridad. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo primero que tenemos que entender es que el ser humano, tú y yo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios puso algo especial en tu vida. Dios puso algo especial en la mujer y el varón, ya que fueron creados en pureza total. Y de esto, hermanos, nos hemos olvidado por las situaciones comunes en que vive nuestra sociedad. Hay ocasiones en que hoy, como personas, como familias, como matrimonios, actuamos conforme la sociedad nos dicta. Nos mueven las modas, nos mueven las costumbres. Génesis capítulo 1, versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. ¿En dónde nos perdimos, hermanos? ¿Cómo es que hemos dejado esa maravillosa creación de Dios en nuestros cuerpos? Debemos preguntarnos, ¿en qué consiste la imagen de Dios en el ser humano? Justamente en que Dios los crea a su imagen, es decir, lo que los hace diferentes de toda la creación. El hombre y la mujer diferentes a toda la creación. Y la diferencia consiste, número 1, la unicidad del ser humano. Dios nos formó para estar unidos. Número 2, la biounidad entre el hombre y la mujer. Resumiendo, diremos que varón y hembra son iguales y al mismo tiempo diferentes. Esta igualdad y a la vez diferencia es la que le permite al hombre y a la mujer una relación sin fusión, una intimidad sin pérdida de identidad, un acercamiento, pero a la vez el derecho al espacio psicosocial y espiritual necesario para crecer tanto el hombre como la mujer en igualdad. Son conceptos, hermanos, que debemos tener muy en mente. ¿Cómo se explica esta igualdad y diferencia entre el hombre y la mujer? Número 1, en su condición. Ambos son hechos a imagen y semejanza. La condición del hombre y la mujer es la misma, porque son formados a imagen y semejanza. En ambos Dios deja su distintivo. Esto los iguala a un nivel muy profundo, que en último término les permite relacionarse. Si el uno no ve en el otro el imago Dei, entonces la posibilidad de relacionarse y comunicarse desaparece. Después ya no se ven como iguales. En su condición de hombre y mujer llegan al respeto. ¿Cómo se explica esta igualdad y diferencia? En su vocación. Ambos reciben el mandato de señorear la tierra. A ambos Dios les confía la tarea de la mayordomía, de la creación. A ambos Dios les encarga la producción y el cuidado de los hijos. Y en su vocación, hombre y mujer se necesitan. No podemos estar el hombre y la mujer separados. También se explica esta igualdad y diferencia en su satisfacción. Para su satisfacción, hombre y mujer se aceptan. Hombre y mujer son hechos de tal manera que la mutua aceptación, recibimiento y goce son posibles. Y bueno, esto nosotros lo podemos confirmar a través del matrimonio, a través de la familia. Usted puede ver cómo tiene una gran necesidad
de la mujer, en su condición, en su vocación y en su satisfacción. Y viceversa, la mujer hacia el hombre. Dios, en su proyecto original, instituyó el matrimonio. Debemos verlo, hermanos, no como una lectura común en la Biblia, sino ese proyecto de lo que Dios hizo en el matrimonio. Y dijo Dios, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis capítulo 2, versículo 21. El plan del matrimonio procede de Dios mismo. Dios dice que no es buena la soledad. Debemos reconocer el trasfondo y riqueza de la frase, le haré ayuda idónea para él. Repito, le haré ayuda idónea para él. Dios crea a la mujer con un propósito, como compañera del varón, alguien con quien socializar, porque no lo podía hacer con las demás creación. De la descripción de la mujer como ayuda idónea del hombre, no puede deducirse que el hombre sea jerárquicamente mayor a ella y la mujer jerárquicamente inferior a él. Debemos identificar que la ayuda idónea no es un ayudante a la subordinación. La mujer es para el varón ayuda correspondiente. Ella sola es igual a él como el varón. Ella se parece a Dios y comparte con el varón su humanidad. La intención central de Dios en la creación de la pareja fue que entre el hombre y la mujer se estableciera un compañerismo íntimo, una dependencia mutua basada en la naturaleza complementaria de los cónyuges. En la complementariedad está el crecimiento integral de ambos, esto es emocional y espiritualmente, cultivando el amor y el respeto y el buen desempeño de sus funciones como creyentes, como cónyuges. Finalmente, el proyecto original de Dios de santidad y familia es que Dios, como Padre terrenal, presenta a la mujer al varón. Pocas veces hemos hablado de una relación física, pero dice la palabra de Dios que al crear Dios a la mujer, la presenta a Adán y ésta la acepta de una manera poética diciendo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Hay un juego de palabras que debemos observar. Varón, varona, hembra, mujer, para decir que ambos son del mismo tipo de carne y ambos representan la raza humana. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es un mandato de Dios que tiene que cumplirse literalmente. Ambos, el esposo y la esposa, tienen que dejar a sus respectivos padres y casas para unirse en matrimonio y formar su propio hogar. Dice la palabra de nuestro Dios, y se unirán en una sola carne. Esta expresión, el hombre y la mujer alcanzan la unidad física, psicológica mediante el acto sexual. Los dos serán una sola carne. Al retomar la segunda parte de Génesis 1, versículo 27, varón y hembra los creó, vemos que primero está la unión de la pareja y después la procreación de los hijos. Solo por la gracia misericordiosa de Dios. La procreación de los hijos, solo por la gracia misericordiosa de Dios. Y el pasaje sigue diciendo, fructificad y multiplicaos, como consecuencia a esta entrega de los cónyuges. Los hijos o las hijas no son frutos de las relaciones sexuales. Pongamos atención en esto, hermanos. Los hijos
o las hijas no son fruto de las relaciones sexuales. Son solamente hijos e hijas solo por la gracia misericordiosa de Dios. La base del matrimonio es el amor. Y la palabra de nuestro Dios dice, y serán una sola carne. Este es el clímax del matrimonio. Las parejas deben casarse por amor. Pero ¿qué amor es este? El amor a Dios. El reconocer que es Dios en nuestras vidas, pero también el amor como cónyuges, como pareja, como matrimonio. Debemos recordar siempre esto. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En esto se concreta el matrimonio. Recordemos que no es bueno que el hombre y la mujer estén solos. La procreación de los hijos y de las hijas es el plan de Dios. Y los seres humanos no podemos alterar el orden. Hermanos y amigos que nos acompañan por este medio, hoy recordamos que los conceptos bíblicos de santidad, matrimonio y familia son un propósito de nuestro Dios. Hoy recordamos nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios de poner estos conceptos en práctica para ser ejemplo en la sociedad de nuestros tiempos. Pero también hoy recordamos que el proyecto original de Dios, al crear el matrimonio en santidad y el modelo de familia que debemos ser y seguir los hijos y las hijas de Dios. Hay un cambio muy drástico de lo que la palabra de Dios nos dice sobre la santidad, el matrimonio y la familia. Hoy la sociedad compuesta por la familia está distorsionada. Hoy debemos nosotros identificar que sin Dios no podemos crecer. Recordemos que la santidad, matrimonio y familia van ligados uno de otros. La santidad es fundamental para la vida de los matrimonios y familia. La ausencia de Dios en el matrimonio y la familia hace que vayan a la deriva, porque no hay guía, no hay dirección. Una dirección correcta no existe en una familia separada de Dios, ya que la santidad en sus vidas no procede, no produce. La santidad es lo que Dios comparte con los seres humanos desde que los llama para ser hijos e hijas. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a ser santos. Nosotros hemos sido llamados a ser familia. Nosotros hemos sido llamados para formarnos, para unirnos en matrimonio y formar una familia. Dios habita en las personas, en los matrimonios y en las familias que le aman. ¿Tú le amas? Las parejas cristianas que unen su vida en el santo estado del matrimonio, gracias a la misericordia de Dios y su poder transformador, se ven guiadas por su Espíritu Santo. Donde Dios gobierna, reina el amor, la paz y la esperanza de nuevos días cada mañana. Espero, hermanos, que la palabra de Dios haya sido sembrada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y podamos recordar para qué hemos sido llamados. Que Dios les bendiga. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu propósito especial al crear al ser humano en santidad. Gracias, Señor, por instituir el matrimonio. Gracias, Padre Santo, por bendecir ese matrimonio con la familia que solo por gracia tú nos das. Señor, recibe la gloria y la honra hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.